Hoy en Visión Macro, IMEF se anticipa una mejora en el sector manufacturero. Indicador manufacturero del IMEF crece 1.3% con el mismo periodo que del año pasado. Banxico, remesas en enero son 26% mayores que las del año pasado. Continúa su buen dinamismo. Finanzas públicas. Continúa postura procíclica del gobierno federal, cae 25% la inversión física del gobierno. Encuesta Banxico, mejoran las expectativas de crecimiento tanto del sector privado como de la misma institución. Inversión fija bruta, cae 18.2% en el acumulado del año y liga 23 meses consecutivos a la baja. Hola a todos, yo soy Jesús Garza, profesor de GADE Business School, director general de Soluciones Financieras Gama, y esto es Visión Macro. INEGI publica la inversión fija bruta para el mes de diciembre, cae 11.6% anual, en lo que va del año acumula una caída de 18.2%. Termina el año con una caída de 2 dígitos, esto principalmente porque aversión al riesgo a nivel internacional, pero también algunas políticas públicas que están desinhibiendo, desalentando la inversión en el país. También las malas noticias, con cifras ajustadas por estacionalidad, vemos una fuerte desaceleración de noviembre a diciembre, cae 2% la inversión, y hacia futuro, ¿qué pensamos? Obviamente pensamos que se va a recuperar la inversión de niveles muy bajos de 2020, pero obvio tiene que ver mucho con un rebote estadístico. A raíz de la pandemia, la inversión cayó abruptamente, se espera un incremento, una recuperación, pero si bien esperamos que la inversión se mantenga a niveles debajo del promedio histórico. Aún así, la recuperación vendrá en el sector manufacturero, de la mano de ¿qué? Del Tratado de Libre Comercio y de un dinamismo muy positivo de la economía estadounidense. El IMEF publicó los indicadores de manufactura y de servicios del mes de febrero. Por un lado, vemos aquí una dualidad interesante que hemos platicado antes de lo que está sucediendo en la economía mexicana. Por un lado, el sector manufacturero, en cifras originales, el indicador llega a 50 puntos, es decir, se aproxima o ya está en un episodio de expansión. Aquí gran parte de los subcomponentes ya se encuentran en expansión. ¿Y esto por qué? Derivado de la mano del gran dinamismo que está experimentando Estados Unidos. De hecho, un indicador similar en Estados Unidos, el ISM, ya se encuentra a niveles de 60 puntos. Es decir, está creciendo a tasas muy altas, lo cual está influenciando a un nivel muy positivo el sector manufacturero nacional. Pero por otro lado, vemos un sector de servicios por debajo del umbral de 50 puntos, se mantiene muy rezagado, donde todos los subcomponentes también se mantienen en contracción. Así veremos o esperamos que la dualidad de la economía nacional se mantenga hacia futuro. ¿Qué quiero decir? Por un lado, el sector externo será el motor de crecimiento, influenciando positivamente el sector manufacturero. Por otro lado, una demanda interna débil continuará mermando las tasas de crecimiento del consumo privado y por ende del sector de los servicios. La Hacienda y Crédito Público publicó las finanzas públicas el primer mes del año. No hay mucho que decir en el agregado, pues es el primer mes. Sin embargo, 2 puntos. Por el lado de las finanzas, el balance público, se ve un déficit mayor al del año pasado y un superávit primario la mitad de lo que se observó en enero del año pasado. Pero vamos a ver el lado de los ingresos. Los ingresos se contraen 12% anual. Había una caída importante en los ingresos petroleros en 16%. Y también los ingresos petroleros caen o se reducen en 11.5% real anual. Aquí todos los subcomponentes de ingresos tributarios también se desaceleran. Sobresale la fuerte disminución del IEPS en 21.2%. Y por el lado del gasto, también vemos una contracción de 4.9%, sobre todo, y aquí es muy importante, en el rubro de la inversión física directa, cae 25.4%. Por el lado positivo vemos que los ingresos no programables caen alrededor de 17% y esto se debe a una reducción en el gasto financiero del sector público, muy relacionado con la disminución de las tasas de interés que hemos observado. Aún así, un punto importante a observar, el gasto en destino de servicio de deuda ya es mayor que el gasto en obras de infraestructura, es decir, de inversión física directa. Hacia el futuro, ¿qué pensamos? Si vemos con detalle los ingresos del año pasado, que también se desplomaron, pero se compensaron con los fondos, los fideicomisos
de ahorro que dejó la administración anterior, creemos que este año, como no habrá estos recursos adicionales, se verán presionadas las finanzas públicas por menores ingresos y un gasto que no se puede recortar como se hizo el año pasado, sobre todo un año electoral. Banco de México publica las expectativas macroeconómicas del año. Para el mes de febrero, la inflación general aumenta de un pronóstico de 3,66 en enero a 3,90. Las expectativas para la inflación subyacente se mantienen casi intactas, 3,57, 3,58. Aquí lo importante es destacar que el PIB continúa las expectativas de un mejor pronóstico de crecimiento económico de 3,5 a 3,67%. El tipo de cambio se mantiene relativamente en los mismos niveles, 2,20 contra 2,30 ahora en febrero, y la tasa de interés interbancaria se mantiene en 3,75%. Es importante también ligar este tema con el informe trimestral de Banco de México, donde se ve un incremento importante del pronóstico de la Autoridad Monetaria de Crecimiento para el país, de 3,6 anteriormente a 4,8%, de la mano de ¿qué? Del sector externo, es decir, el dinamismo positivo de Estados Unidos va a empujar fuertemente a la economía nacional. El último, Banxico publica las remesas el mes de enero, una acumulación de 3.3 mil millones de dólares, es decir, 26% de incremento sobre el mismo nivel del año pasado. Estos se acumulan en 12 meses más de 40 mil millones de dólares en remesas provenientes sobre todo de los Estados Unidos, lo cual han sido influenciadas por dos factores: uno, por el confinamiento y el ahorro que tuvieron estas familias en los Estados Unidos, y dos, por los apoyos fiscales, que gran parte de estos fueron transferidos hacia sus familiares en México. Esperamos que continúe este buen dinamismo de la mano de nuevos apoyos anunciados por el gobierno, la administración de Joe Biden. Bueno, esto ha sido todo por hoy. La siguiente semana tendremos datos sobre confianza del consumidor al mes de febrero. Esperamos que continúe la recuperación en este indicador conforme se reactiva la economía. También tendremos el martes precios al consumidor para el mes de febrero. Será importante observar el choque de oferta que hubo sobre los precios energéticos en componente no subyacente. También tendremos la actividad industrial para el mes de enero el viernes, donde veremos los subcomponentes: sector manufacturero, el más relevante para el crecimiento económico, y el sector construcción, que viene con una recuperación bastante lenta. No olviden suscribirse a mi canal y seguirme en redes sociales. Muchas gracias, yo soy Jesús Garza y esto fue Visión Macro.